ahora participa finalmente nuestro querido el doctor Eduardo Castellanos. Adelante, doctor, por favor. Gracias, doctor Ubiarto. Saludo con afecto, con respeto y con reconocimiento por su permanente esfuerzo para contribuir a mantener el vigor, la fuerza y la vigencia de nuestra Constitución al doctor Luis Ponce de León Arbeta, que preside esta sesión. Nuestro objeto de estudio es el poder legislativo en una etapa de diálogo. El poder legislativo en México tenemos que considerar para el diagnóstico sus antecedentes, su contexto más amplio y su contexto inmediato. En antecedentes es necesario mencionar que el poder legislativo en nuestro país, desde el inicio de la vigencia de la Constitución de 1917, se enmarca en un sistema presidencialista constitucional que los estudiosos del tema han identificado varias etapas del presidencialismo que van desde el presidencialismo puro, con un equilibrio entre los tres poderes, hasta el presidencialismo hegemónico, el hiperpresidencialismo, que da paso a un régimen francamente autoritario. Nosotros vivimos esa etapa del presidencialismo hegemónico, pero la superamos durante un proceso que se ha denominado como de transición mexicana a la democracia. Este proceso inicia formalmente con las reformas de 1977 impulsadas durante el gobierno del presidente López Portillo, siendo secretario de Gobernación don Jesús Reyes Heroles, y que tiene dos características fundamentales: la reforma político-electoral de esa época. De una parte, la creación del vigente todavía sistema mixto con dominante mayoritario, y de otra parte, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Como todos sabemos, un sistema político se caracteriza por tres subsistemas: el subsistema de gobierno, que puede ser presidencial, parlamentario o semipresidencial; por el subsistema electoral, donde hay varias familias, desde la familia del sistema de mayoría hasta la familia del sistema de representación proporcional pura; y también el sistema de partidos políticos, que va desde el sistema de partido único, o bien el sistema bipartidista, o los diferentes niveles de pluralidad partidista que pueden llegar hasta un pluralismo auténtico o un pluralismo simulado. Este contexto amplio nos da la oportunidad de llegar ahora al contexto inmediato en que se desarrolla el poder legislativo en este momento en nuestro país. Venimos de una elección del 2 de junio, tildada por muchos, aunque difícil de probar, que se trata de un fraude electoral, y por lo tanto que, aunque tenemos el privilegio, la oportunidad de contar con una por primera ocasión, con una mujer presidenta de la República, desafortunadamente es una presidenta ilegítima para algunos, porque su elección fue resultado de un fraude electoral. Y peor todavía, porque
en ese esquema presidencial que hemos vivido en México, que tuvo su caracterización de maximato en alguna época, cuando el que mandaba era el jefe máximo de la revolución y el presidente formal de la República era el que despachaba el Palacio Nacional, todo parece indicar que estamos de nuevo en la misma situación, que quien despacha el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, es la que formalmente ocupa el lugar, pero como quedó bien demostrado con la reciente reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien decidió la reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue el anterior presidente de la República, quien ejerce un maximato y es quien formalmente es el que en realidad manda durante la actual presidencia de la República. El otro ejemplo que da un contexto inmediato es la reforma judicial. Somos el único país del mundo que se ha atrevido, en primer lugar, a cesar a todos los jueces, magistrados y también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una reforma constitucional, violando sus derechos de garantía jurisdiccional y que además somos el único país del mundo que somete a elección popular directa a todos los ministros, magistrados y jueces federales y locales. Pero además, más grave aún, el sistema electoral propuesto por la reforma constitucional en materia judicial es totalmente una farsa, una burla, un atentado contra las instituciones republicanas, la división de poderes y las elecciones auténticas. Si algo tiene de las muchas cuestiones valiosas que el proyecto de resolución preparado por el ministro Juan Luis González Alcántara, uno de los aspectos que debe llamar más la atención de todos nosotros. A mí me metieron en la cárcel por un crimen que no cometí. El comandante. El hecho de que las elecciones a las que nos convocan no son unas elecciones auténticas. Y no son auténticas, primero, porque se nos va a invitar a votar el 1 de junio próximo por ministros, magistrados y jueces de distrito que surgen de postulaciones realizadas por el poder político y por la Suprema Corte de Justicia en una negociación con el poder político. De tal forma que vamos a votar solamente por los candidatos que el poder político nos permita votar. Pero peor aún cuando la convocatoria y la reforma constitucional en sus transitorios señala que los actuales ministros, magistrados y jueces pueden ser considerados en la lista por la que se habrá de votar, hay una parte de la convocatoria y de la reforma que obliga a llevar a un proceso de insaculación donde la posibilidad de que todos aquellos que están en funciones y que se postularan, nosotros por una lógica elemental votásemos por ellos, no podríamos votar por ellos porque seguramente van a ser eliminados
a través del proceso de insaculación. Pero todavía más, porque esto todavía falta. Falta para ver la farsa, la simulación y la falta de autenticidad en el proceso electoral de la reforma judicial. Nosotros, quienes somos abogados, quienes somos académicos, los presentes en esta sesión, podemos perfectamente darnos cuenta qué estamos votando y por quién estamos votando. Pero el ciudadano promedio no va a poder tener ninguna información acerca de las cualidades profesionales de los candidatos, de su idoneidad, porque lo único que va a aparecer en el folleto donde aparezca la lista de nombres de los candidatos postulados por el poder político va a ser su nombre. Y ni siquiera habrá la oportunidad de que a través de campañas electorales podamos conocer, ya no digo la propuesta de gobierno judicial que proponga cada uno de ellos, ni siquiera su nota curricular para saber si efectivamente tienen los méritos profesionales para desempeñar la función judicial. En este contexto amplio e inmediato de lo que está haciendo el Poder Legislativo en este momento en nuestro país, denuncio a voz en cuello que las 20 iniciativas que el 5 de febrero de este año envió a la Cámara de Diputados el anterior presidente de la República y que de manera sumisa, sin autoridad, la actual presidenta de la República está en contubernio con los líderes de las mayorías parlamentarias en ambas cámaras del Congreso de la Unión, están materializando el maximato presidencial del anterior presidente con una serie de reformas constitucionales como la que acabo de señalar y las que vendrán. Se me acaba el tiempo, no puedo entrar en mayores detalles de las absurdas reformas como aquella publicada recientemente, el día 31 de octubre, donde se destruye al Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia deja de ser un tribunal constitucional porque expresamente se le impide revisar la idoneidad de las reformas constitucionales, ni siquiera en su proceso legislativo. Sabemos muy bien que en la Magdalena Michuca, que fue la sede alterna de la Cámara de Diputados, choferes y secretarios de los diputados que no llegaron, que no alcanzaron a llegar a entrar a la sesión de Cámara, fueron los que votaron. Esa simulación la denuncio, como la denuncia este documento que se entregó el 13 de noviembre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante los tribunales colegiados, los tribunales unitarios y los juzgados de distrito para demandar el restablecimiento del vigor, fuerza y vigencia de la Constitución. En este contexto es mi diagnóstico sobre la debilidad terrible que vive el Poder Legislativo en nuestro país en este momento donde se dice que estamos viviendo el segundo piso de una cuarta transformación para la destrucción de nuestro país. Muchas gracias.